Hola a todos, soy ProleGlitch y bueno, como bien sabéis, he estado subiendo últimamente el tema del glitch de la salida 115 en supervivencia, de cómo salirnos del mapa y bueno, esta vez he conseguido el punto exacto donde quedarnos en AFK para hacer rondas en automático mientras estamos durmiendo. Y te voy a explicar en este vídeo cómo obtener munición infinita, cómo estar prácticamente sin problema ninguno para poder hacer un montón de rondas. Como bien estáis viendo en el vídeo, he logrado hacer una 125, guardé la 125 y salí después de casi 7 horas. Deciros que es una auténtica pasada. Vamos a farmear un montón de XP, como estáis viendo. Y en este vídeo te voy a enseñar al detalle los pers que yo llevo, las bebidas que debéis de llevar para poder estar ahí y aguantar con 2 osos o 3 osos como yo he estado. Deciros que lo dejé en el directo en la ronda 70 y pico y al final lo que hice fue dejarlo en la FK y me fui a hacer cositas y luego volví y estaba perfectamente haciendo rondas. Vamos con ello. Estamos en supervivencia en salida 115. Black Ops 7, zombies, ya sabéis. Ahora nos vamos a en supervivencia y en 115, en salida 115, podemos hacer esto que estamos haciendo, donde vamos a tener prácticamente todo en uno. Porque si nos metemos en este glitch, vamos a tener todo prácticamente. Pack a punch, munición infinita, vamos a farmear armas, vamos a comprar cualquier tipo de arma, pero vamos con más detalles luego. Fijaros bien, nos hace falta 2250 de restos. Yo habéis visto cómo he estado farmeando armas. Simplemente vamos al cofre, vais farmeando armas y podéis conseguirlo muy pronto. En una ronda 6 o 7 ya podéis estar dentro. Fijaros cómo he tirado lo que es el DAO, el robot, el perrito, y os voy a enseñar dos métodos de cómo entrar aquí. Recuerda ese like, recuerda suscribirte, porque cuesta mucho trabajo hacer vídeos tutoriales para todos vosotros y que luego no lo agradezcáis o no os agradezca lo suficiente como un simple like. Fijaros bien lo que vamos a hacer. Muchas veces, os voy a explicar el detalle de lo que ha pasado aquí. Muchas veces cuando ponemos el robot, el perrito, lo ponemos y se queda un poco de lateral. Al ponerse de lateral es más difícil, porque ya sabéis que subí hace poco un vídeo de cómo hacerlo, y de este método es mucho más fácil. Porque os voy a enseñar los dos métodos. Es decir, te acabo de enseñar un método ahora mismo que es súper fácil de hacer si no le das para atrás y lo vuelves a ver. Y ahora tienes el otro método, es decir, dos estrategias o dos formas de meterte aquí con el robot. Es la misma estrategia, pero el robot se queda en dos posiciones. Una que es un poquito inclinado de lateral, que esa sería un poquito la difícil por decir, pero muchas veces cuando venimos aquí interactuamos para decirle que se quede quieto aquí, se queda de lado y es más difícil, pero a veces funciona y otras veces no. Fijaros aquí, esta es el lateral y a esto es lo que yo os quiero decir. Si os pasa eso y no podéis hacerlo de lateral, recordadlo, lo quitáis rápido y lo volvéis a poner. Si se pone de frente mirando exactamente al muro, lo hacéis como yo, saltáis por la barandilla, os ponéis encima y mientras que estáis cayendo encima de él interactuáis lo que es el al cuadrado para hacer la acariciar al perro. ¿Vale? De esa manera vamos a poder hacerlo muy fácil. Si no le echáis para atrás un poquito lo volvéis a mirar, pero deciros que son dos formas porque es mucho más fácil. Ahora te voy a explicar un poco lo que hay aquí y lo que se puede hacer. Prácticamente deciros que se pueden hacer un montón de rondas y me atrevería a deciros que sí se puede hacer aquí la 999. Sí que se puede hacer, porque lo único, bueno, necesitas tu tiempo, pero entre 4 días, más o menos entre 4 y 5 días jugando de seguido, sí lo puedes hacer, aunque también puedes guardar la partida y meterte. Y para ello te voy a enseñar luego una estrategia muy buena, aunque ya lo estás viendo. Prácticamente podemos guardar en una partida 120 o 130 y luego al entrar tiramos tiempo muerto, y como tenemos miles de restos podemos comprar una y otra vez el perro para probar, y tenemos tiempo muerto sin zombies para probar una y otra vez. O sea que yo creo que es muy buena idea, es muy buen método y estrategia. Fijaros bien, porque tenemos munición infinita por fuera del mapa en salida 115 de Black Ops 7 Zombies. También podemos coger el arsenal, como veis por debajo del mapa prácticamente se puede coger todo. No te vayas aún, porque recuerda que te estoy enseñando en este glitch, en este vídeo, de cómo hacer también AFK en rondas automático mientras que estás durmiendo o trabajando. Recordad que siempre están subiendo estos temas de las AFK y aquí sí se puede hacer, porque yo al final la 74 o 73 lo dejé, dije bueno, me maten o no, lo voy a dejar en AFK, y luego resulta de que no me mataron. En una 125
todavía seguía matando, ¿vale? Fijaros bien, he subido aquí arriba y para subir aquí arriba es bastante fácil. Simplemente es la única salida y lo vais a ver vosotros porque podéis pegar un doble salto ahora donde os voy a decir que es un hueco que hay aquí abajo donde podemos subir hacia arriba fácil. Este sería el hueco que venimos de abajo, simplemente nos ponemos aquí mirando un poquito hacia justamente donde estoy y pegamos un saltito y subimos aquí arriba. Fijaros aquí más o menos sería una cosa así, pegamos un doble salto como podáis en una pared o en otra nos vale y luego subimos ahí arriba. Este corte no lo vais a tener, pero simplemente un doble salto y subís ahí arriba y luego nos ponemos más o menos en esta posición. Fijaros bien en el minimapa donde estoy, aunque los que habéis estado en directo lo habéis visto, aún así te voy a dejar un vídeo abajo para más detalles. Fijaros bien, nos vamos a ir a ajustes en mando y en mando, lo que he dicho, en comportamiento de disparo, vamos a dejarlo en comportamiento de disparo manual en mantener. De esta manera vamos a poder mantener continuamente el disparo y obtener munición infinita con este arma especial guantelete necrofluido. Deciros que este arma es una auténtica pasada porque ya lo estáis viendo, tenemos munición infinita y podemos estar en AFK en una ronda 125 ya estoy y se podían hacer muchas más rondas y bueno, como estáis viendo lo que hago es presiono el R1 y de seguido presiono el L1. Yo lo tengo en estos gatillos, si no vosotros los podéis cambiar a los gatillos de arriba. Si tú presionas el R1 y luego el L1 para mantenerlos presionados, yo lo que hago es poner un trozo de cartón doblado en el gatillo que está en lo que son las ranuras que deja el gatillo. Es decir, cuando apretamos el gatillo del R1 quedan unas ranuras por los laterales y ahí metemos un cartoncito de propaganda doblado y el gatillo no sale hacia arriba, no sale y al no salir se queda pulsado y de esa manera vamos a jugar en AFK y poder hacer un montón de rondas en automático. Es una auténtica pasada. Recuerda que si tú quieres quedarte aquí y sobrevivir y no ser abatido por los osos, tienes que quedarte hasta el final del vídeo para ver los perks que te voy a mostrar que yo llevo para no ser abatido. Y deciros que es muy importante tener los perks fundamentales como el revive, el titán y alguno más que os voy a dejar aquí. Ahora sí, te voy a dejar ya con el vídeo. Un saludo, gracias por tu like y por compartir.